Pacheco, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso. Hermano, ya nadie contenta se pone cuando... Mírela, mírela. Gloria al Señor. Saque su Biblia y vaya, mi amado hermano, allá al libro del profeta Daniel. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, mi amado hermano. Y vamos a estar hablando y yo quiero pues que usted me entienda, mi amado, que yo quiero borbandearle a usted en este último tiempo a que permanezca fiel. Mi intención en este último tiempo, mi amado hermano, ya sea que el Señor nos llame a su presencia o ya sea que el Señor venga por nosotros, es que usted no flaquee en la fe. Y por eso el Señor me ponía en esta hora, mi amado, o en esta semana más bien, un tema que se llama ¿cómo mantener la fe bajo presión? Dígale que está a la par. ¿Y cómo mantengo la fe bajo presión? Dígale. ¿Cómo mantener la fe bajo presión? Y yo quiero que vaya ahí a su Biblia, al libro del profeta Daniel. Que vaya a su Biblia al libro del profeta Daniel, Antiguo Testamento, mi amado hermano. Y que busque conmigo el capítulo 3. Capítulo 3. Ya lo hemos leído muchas veces. Ya hemos hablado de este tema muchas veces. Ya hemos tocado esta parte de la palabra allá en el versículo 12, del 12 al 18. Y hemos, como le digo, hemos hablado en varias ocasiones acerca de esta historia, mi amado hermano. Y está de más decirle que estamos viviendo tiempos peligrosos. Está de más decirle, mi amado hermano, que los cristianos estamos siendo sometidos a mucha presión. Le decía cuando estábamos orando, mi amado hermano, que más de 2,5 millones de cristianos son sometidos a una persecución verdadera, mi amado hermano. Si usted piensa que usted está siendo perseguido, nosotros no estamos siendo perseguidos de nada. Nosotros podemos predicar el evangelio, nosotros podemos hablar del evangelio, nosotros podemos tener una Biblia, nosotros podemos reunirnos si es posible en casas y nadie nos prohíbe nada. Pero hay cristianos, mi amado hermano, que en verdad están siendo perseguidos, están siendo sometidos, torturados, encarcelados por causa de este evangelio. Y muchas veces nosotros, mi amado hermano, por un dolor de cabeza, por un dolor de algo, por algo de motivo, mi amado hermano, desistimos de poder venir a la casa de Dios. Desistimos de todo lo que el Señor nos llama a hacer. Y estos hombres que están bajo presión, Pablo era un gran ejemplo, mi amado. Un hombre que era perseguido. Dice que la mayoría de sus epístolas fueron escritas desde la cárcel. ¿Y qué es lo más curioso? Que todas sus epístolas comienzan saludando a la iglesia y diciéndoles que guarden alegría en su corazón, aún estando desde la cárcel. Pero como le repito, amado, está de más recordarle que usted y yo estamos entrando en tiempos muy peligrosos, donde aquel que no tenga bien cimentada su fe, aquel que no tenga bien cimentada la confianza en Cristo, aquel que no sea fiel verdadero al Señor, va a flaquear y va a apostatar de la fe. Por eso es lo que yo quiero que en este momento, yo quiero que en este día, usted, mi amado hermano, quede pero convencido de que el día que usted siendo sometido a presión, usted no va a negar a Cristo Jesús. Yo quiero que ese día, mi amado hermano, en el que empiece la persecución para todos los cristianos, usted no vaya a negar a aquel que a usted no lo negó en la cruz del Calvario, sino que dijo, yo me entrego a él por amor. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay una parte en la palabra donde allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, se lo voy a buscar, se lo voy a leer para que lo vea. No es parte del tema, pero vamos a hablar en Daniel. Pero solo quiero decirle qué es lo que el Señor Jesús dice en esta parte de la palabra. Y allá, mi amado hermano, en el Evangelio de Lucas 18, 8, es una historia que usted ya la conoce. Vamos a pasarla así por encimita. Solo quiero llegar a la parte final del versículo. Y habla de una viuda y de un juez injusto. Y el Señor le da la enseñanza a los apóstoles. Y les dice que había una viuda que insistía. Había un juez que era un juez injusto. Había un juez de que no le hacía caso. Pero la mujer iba todos los días. Esta mujer persistía. Esta mujer, mi amado hermano, era fiel a su convicción. Esta mujer tenía fe de que ese juez injusto un día le iba a dar respuesta. Pero lo que a mí me llama la atención es, mi amado hermano, que allá en el final, mi amado, de la palabra de este versículo, dice en el 8, y quien habla es nuestro Señor Jesús, y dice, os digo
que pronto les hará justicia. Pero después del punto dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Le pregunto, mi amado hermano, ¿qué es lo que pasa cuando usted es metido bajo presión? ¿Tiene fe o duda de que Dios lo puede hacer? ¿Tiene fe o duda de que Dios lo puede hacer? ¿Tiene fe y acude a Dios o acude primero a su vecino, primero a su amigo, antes de ir a Dios? Tener fe es primeramente ir a Dios y dejar que Dios sea el que trabaje en cada uno de nosotros. ¿Sabe, mi amado? Estamos siendo bombardeados, mi amado hermano, por los medios. Estamos siendo bombardeados en la música. Estamos siendo bombardeados en la televisión. Estamos siendo bombardeados en los juegos que se ven ahora a través del internet. Estamos siendo bombardeados, mi amado hermano, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Es una presión enorme que el cristiano está teniendo. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que la mayoría estamos sucumbiendo ante toda esa presión. Ahora la pornografía está a la orden del día, mi amado hermano. Usted solo da un clic y ya le aparece lo que usted quiera ver de pornografía. ¿Y sabe qué está pasando? Que los cristianos, los hombres valientes, las mujeres valientes, están cayendo bajo esa presión, bajo esa tentación. Por eso el Señor pregunta, ¿hallaré fe en la tierra el día que yo regrese? ¿Hallaré hombres de valor que en verdad lleven mi palabra? ¿Hallaré hombres y mujeres que en verdad guarden mis mandamientos? Y sabe, en la palabra del Señor podemos ver, y a mí me encanta cuando voy a esta parte de la Biblia, mi amado hermano, y veo las historias de esos hombres que a pesar de que eran sometidos a presiones bárbaras, mi amado hermano, nunca, pero nunca negaron la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es negar la fe, pastor? ¿Qué es negar la fe? Negar la fe, mi amado hermano, es cuando usted y yo le permitimos que lo exterior, que el mundo entre a nosotros y no le ponemos un bloqueo, no le ponemos un alto, mi amado hermano. Negamos la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es negar la fe, pastor? Cuando empiezan a adoctrinarnos con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y nosotros en vez de poner un alto, aceptamos esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas y nos vamos en pos de otros dioses. Ese es el peor ejemplo o la peor situación que el pueblo de Israel vivió a lo largo, mi amado hermano, de toda la historia. El pueblo de Israel siempre sucumbía ante otros dioses. Ahora te pregunto, iglesia, ¿qué vas a hacer tú cuando te pongan ese montón de dioses enfrente? Y déjame decirte que Dios no espera ver una gran estatua como la que vamos a hablar en este momento. Dios puede ser tu hijo, mi amado hermano. Que prefieres no venir a la iglesia porque tu hijo no quiere ir a la iglesia. Que se quede el mono en la casa, yo me voy para la iglesia. Ay, se me quema la casa, pastor. Ahí te van a dar un apartamento nuevo. Ay, pastor, ay, que mire, el niño está enfermo. Tráigalo a casa de Dios. Y no aquí al hospital, pues. Y no aquí se sana, pues, mi amado hermano. Ay, que tengo COVID, pastor. Quédese en casa, quédese en casa. Sí, quédese en casa, hermano. Guardemos las restricciones. ¿Sabe? Yo admiro, solo eso admiro de un predicador que en el tiempo de la pandemia dijo, o todos o ninguno. Es lo único que admiro. O todos o ninguno. ¿Cómo así? ¿Cómo filosofía? Yo no voy a abrir la iglesia solo para algunos, dijo. O todos o ninguno. Los que están enfermos, los ancianos, y todos tienen que entrar. Si me prohíben que entren los enfermos, entonces nosotros no somos una iglesia. Porque la iglesia se viene a buscar sanidad. ¿Sabe qué me demuestra eso? Que nosotros como iglesia estamos sucumbiendo ante la presión de la élite, de los grandes de este mundo, mi amado hermano, cuando a nosotros nos tenemos que someter bajo la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios es rota por esta gente, entonces nosotros somos la oposición. Tenemos que ir en contra de esa ley. Si no estamos viviendo como en el tiempo del exilio, mi amado hermano, allá en Babilonia, como el tiempo, mi amado hermano, de la cautividad, cuando el pueblo de Israel, dice la palabra allá en Daniel, fue cautivo por el rey de Babilonia, llamado ¿cómo? Nabucodonosor. A mí me cuesta. Nabucodonosor. Y este hombre, mi amado hermano, quería poner edictos. Este hombre quería someter al pueblo. Mire, pero no era tonto, iglesia. Dijo, apártame a lo mejorcito del pueblo de Israel. ¿Sabe para qué, mi amado hermano? Para adoctrinarlos. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Que si este Nabucodonosor adoctrinaba a lo mejor de Israel, a los príncipes, mi amado hermano, ¿qué es lo que hace la persona? Seguir un líder. ¿Qué es lo que hace la persona? Seguir un líder. Y si estos líderes eran adoctrinados,
a los dioses de Nabucodonosor, perdón. Todo el pueblo se iba a rendir ante Nabucodonosor y sus dioses. Pero cuando un hijo de Dios se para, se levanta y dice: yo no adoro a otro Dios, y mantiene su convicción y mantiene su fe, aún en contra de la presión, aún en contra de la televisión, aún en contra de la música, aún en contra de lo que nos quieren plantear del movimiento LGTB, y todas las letras que le quiere agregar. ¿Por qué? Porque las iglesias ahora están aceptando esa babosada dentro de la casa de Dios. Si somos la oposición, iglesia, eso no es normal. Yo no estoy diciendo rechácelos, estoy diciendo háblenles de Cristo, díganles que hay salvación y vida en Cristo Jesús, porque el que se va a encargar de cambiar y transformar corazones es Cristo. Amén, gloria a Dios. Ay, pastor, usted lo rechaza. No, que vengan a la casa de Dios y les hablamos de Dios, y les hablamos de ese que transforma, de ese que cambia vidas. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros, la iglesia, nos estamos amoldando a los dioses de este mundo. No estamos haciendo que el mundo venga a nuestro Dios. Nos estamos siguiendo en pos de otras doctrinas, de otras enseñanzas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. En los postreros tiempos, dice la palabra, mi amado hermano, que el pueblo iba a apostatar de la fe. Y apostatar de la fe también significa que el pueblo no se iba a ir de la iglesia, sino que se iba a ir para otras doctrinas, mi amado hermano, que son doctrinas peligrosas. Pero ¿sabe por qué? Porque se mira atractivo, porque se mira gustoso, porque le permiten hacer lo que usted quiera, porque no le van a corregir el pecado, porque le van a ofrecer la luna, el cielo, las estrellas y todas las bendiciones. Porque eso le gusta al hombre, eso le gusta a la carne. Pero cuando a la carne vienen y la reprenden, vienen y le empiezan a decir: eso no es correcto, al Señor no le agrada, a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que dice? Ese viejo es bien amargado. Uy, ese pastor, ay, ese no. Y se van en pos de otras doctrinas. Cuando el Señor dice en su palabra: hallaré fe en la tierra, hallaré hombres en verdad que sigan mis enseñanzas. Esa es la pregunta que el Señor está haciendo ahí. Hallaré hombres que en verdad siguen mis enseñanzas, siguen mis estatutos, siguen mis mandamientos. Y cuando le digo mandamientos, no le estoy hablando de mandamientos de hombres, esos que escribieron los escribas, los fariseos y los saduceos en las sinagogas. No le hablo de eso, porque ellos le agregaron, pensando que agregándole más a la ley, ellos iban a agradar a Dios, iban a convertirse en más santos. Cuando el Señor dice: 2 mandamientos te he dejado: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a Dios por sobre todas las cosas, iglesia, y amas a tu prójimo como a ti mismo, por lógica, como amas a tu prójimo, no lo vas a querer engañar, no le vas a querer mentir, no lo vas a querer estafar, no lo vas a querer matar con la mirada, no le vas a tener odio, no le vas a tener rencor. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, mi amado, lo que vas a querer es bien para tu prójimo. Por eso el Señor lo redujo a 2. Los otros 500 y fracción, mi amado hermano, ni ellos ni ustedes lo pueden cumplir, mentirosos. Ni ellos lo podían cumplir. Mire, se la llevaban de los grandes santos. ¿Y qué dice? Que a Pablo le tendrían trampas para matarlo. 2 mandamientos rotos, mentirosos, tramposos, y querían matarlo. Y dice la palabra: no matarás. Ah, no, pero se daban de golpes de pecho. ¿Y sabe qué es lo que pasa ahora? Que hay un adoctrinamiento inmenso hacia el judaizante, hacia el judaísmo, mi amado hermano. Cuando la palabra del Señor dice: yo te liberé del yugo. Que porque se mira bonito el menorá, ahí está el menorá, mi amado hermano, muy bonito. Que porque se oye bonito cómo hablan, que cómo reza, que cómo canta, que cómo... Sí, se oye muy bonito. Pero el apóstol Pablo dice en su palabra: si ellos son salvos a través de la ley y quebrantan uno de los mandamientos, la ley ya no los justifica. Y usted y yo somos salvos por gracia a través de Jesucristo. Y por lo mismo de amar a Cristo Jesús, nosotros podemos cumplir la ley que el Señor ha puesto. Porque aquel que ama se somete. Dice que nosotros somos siervos. ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué es un siervo? Un esclavo por voluntad, no un esclavo por obligación. Porque, mire, no sé, somos tan raros, hermano, que cuando nos hacen a nosotros obligación las cosas, no las cumplimos. En la escuela, ¿cuántas reglas había en la escuela? Todas las queríamos romper. Pero cuando usted ama en verdad, cuando usted de verdad ama al Señor, usted no le quiere fallar. Usted no quiere fallarle a ese Dios poderoso que le dio la salvación y la vida eterna.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una presión bárbara. Mire, hay una deserción increíble del cristianismo hacia el judaísmo. Pero es increíble, mi amado hermano, la suma de cristianos que se están separando del cristianismo y ustedes están yendo tras otras doctrinas. Yo no digo que no sea malo. Mire, quiero que le quede claro algo. A mí el Señor me manda a honrar a su pueblo. A mí el Señor me manda a respetarlos. ¿Y sabe qué me manda? A orar por ellos. Para que su corazón en aquel día sea convertido en un corazón blando. Porque ahorita, dice el corazón, yo he endurecido el corazón de mi pueblo para que los gentiles sean agregados en el reino de los cielos. Ahora nos queda orar a usted y a mí para que ellos, en su momento, su corazón se convierta en un corazón de carne y reconozcan que la salvación es a través de Jesucristo y que el Mesías ya vino y va a volver a esta tierra por una iglesia pura, limpia y sin manchas. Amén. Quiero que vayamos al tema. Perdón, me fui. Quiero que vaya conmigo, amado hermano, allá Daniel. Quiero que lo leamos. Y es donde la fe, mi amado hermano, es probada bajo presión. Y yo le quiero dar 3 claves el día de hoy. 3 claves que pude ver al leer este texto bíblico, mi amado hermano. Si usted las quiere anotar, tome nota. Son 3 claves que yo pude ver. ¿Sabe qué es lo precioso? Como usted me dirá, pastor, pero ya leímos esa historia varias veces. Pastor, pero le hemos pasado, hasta caricaturas hay, pastor, hasta novelas hay de esa historia. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que nosotros tenemos un libro que dice que es una palabra viva y cada vez que nos sumergimos en él nos habla de forma diferente, nos habla, depende de la situación. Cada vez que entramos en esta palabra, aunque la hayamos leído una y otra vez, el Señor viene y la adecúa a nuestro momento. Porque dice que es palabra viva y eficaz. Le quiero dar 3 claves, si la quiere anotar. 3 claves que yo pude ver, mi amado hermano, en 3 jóvenes. Vamos a hablar de 3 jóvenes que fueron llevados, pues, allá a Babilonia, mi amado hermano, que fueron llevados cautivos, junto con todo el pueblo. Pero que estos jóvenes me dan una enseñanza, mi amado hermano, tan grande, de que cuando su fe fue sometida bajo presión, aún en contra de su propia vida, no decidieron negar la fe en el Dios verdadero. Y las 3 claves que yo le quiero compartir el día de hoy, mi amado hermano, lo vamos a ver a través de la palabra, es la primera, fidelidad. ¿Cuántos somos fieles? Fidelidad. ¿A quién, mi amado hermano? A Dios. Porque si le somos fieles a Dios, le vamos a ser fieles a todos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Lo primero, fidelidad. La segunda, mi amado, clave que le puedo dar para que usted pueda mantener la fe bajo presión, mi amado hermano, es creer que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? La segunda es creer que Dios lo puede hacer. Y la tercera, mi amado, lo que yo quiero compartir ahora es, y esta no a todos nos gusta, porque peleamos contra Dios cuando la respuesta de Él es dada, y es aceptación de su voluntad. No a todos nos gusta. Es que todos queremos que las cosas se hagan como yo creo. Y venimos y queremos jugar hasta ser diositos, como dijo un pastorcito de allá de Guatemala, que nosotros somos Dios, ¿qué ves? Diositos, algo así. Pues como si somos hijos de Dios, nosotros somos diositos, algo así dijo. Usted y yo no somos diositos, nosotros somos hijos de Dios. Y la tercera es aceptación de su voluntad. Cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, estamos diciéndole a Dios, Señor, yo te soy fiel, yo te creo y yo acepto tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios, aunque parezca que no, es agradable y perfecta a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? A los que aman a Dios. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayuda para bien. No le está diciendo todas las cosas que van bien le ayuda para bien. Dice todas las cosas, incluso aquello que para nosotros es malo, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. ¿Por qué?
Porque Dios no se equivoca, iglesia. Entonces le repito, mi amado hermano, 3 claves. Usted puede descubrir más en la palabra si usted le escudriña. Pero le traigo 3 claves para la fe y mantener la fe en el tiempo de prueba, mi amado hermano, para que la fe no flaquee. Fidelidad, creer que Dios lo puede hacer y aceptación a su voluntad. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir ahí a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, mi amado hermano. Quiero decirle que en el libro de Daniel pues podemos encontrar a lo largo de sus capítulos una enseñanza, mi amado hermano. Recuerde que el libro de Daniel fue prácticamente, mi amado hermano, desarrollado todo el contexto de este libro cuando el pueblo de Israel estaba preso, bueno, estaba cautivo en Babilonia. Recuerde que el rey ¿cómo dice? El rey Nabucodonosor había conquistado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había dado profecía que ese pueblo de Israel, por su dura cerviz, por irse siempre en pos de otros dioses, por buscar siempre idolatría, iba a ser conquistado. Viene Nabucodonosor y el pueblo de Babilonia y conquistan al pueblo de Israel y se llevan al pueblo cautivo. Y esta historia del libro de Daniel, mi amado hermano, se desarrolla, mi amado hermano, en Babilonia y nos muestra mi amado hermano, una palabra de fe, de fidelidad, de esperanza en medio de la persecución. Muchos apostataron de la fe, muchos se fueron en pos de los dioses de Nabucodonosor, pero hubieron hombres que mantuvieron la fe bajo presión, hubieron hombres que mantuvieron la esperanza, hubieron hombres que mantuvieron la fidelidad, hubieron hombres que creyeron que Dios los podía sacar de ahí, que Dios iba a dar libertad. Hubieron hombres que en verdad pelearon la buena batalla de la fe, como dice el apóstol. Exacto. Esos nombres son nombres de dioses babilonios, porque ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Incluso el nombre que le pusieron a Daniel era el nombre de uno de sus dioses. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención, mi hermano? Que bajo la presión que estos jóvenes eran sometidos, el pueblo llevado en cautiverio, al pueblo le empiezan a imponer reglas. Pero mire, estos 3 jóvenes y Daniel se rebelaron desde el principio. Desde el principio se rebelaron en contra de ¿qué? En contra del sistema. ¿Cuál sistema? El que quería implementar Nabucodonosor con sus dioses. Muy parecido a lo que quieren implementar con nosotros, los cristianos, el día de hoy. Una presión, hermano. Un borbandeo. O sea, nos están llenando la mente y los cristianos estamos cayendo en ese juego. ¿Qué escuchas, iglesia? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Escuchas alabanzas que edifican a Dios? ¿Escuchas predicaciones que edifican a Dios? ¿Qué estás escuchando? Hay varias ventanas que nosotros abrimos, entre una de ellas los oídos. ¿Qué estás viendo, iglesia? ¿A quién estás alabando con tu mirada? ¿A quién estás adorando con lo que miras? Después no te vengas a quejar, mi amado hermano, cuando tengas problemas en tu hogar. Ay, ¿usted está exento de eso, pastor? No, mira la lucha que llevamos en casa. No hay familia perfecta, hermano. El que venga a fingir que él tiene la familia perfecta en su hogar, incluso la familia pastoral, ese es más mentiroso que todos los demás. No hay familia perfecta. Yo nunca le voy a cubrir todas las dificultades que tenemos como familia en casa. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que sobre todo tratamos de serle fiel a Dios. Con altas y bajas, ahí vamos. Vamos luchando. Vamos peleando. De repente ahí están mis hijas que están viendo el TikTok y sale el musicón. Es que están oyendo, les digo. ¿Es el TikTok, papá? Pues sí, pero ¿qué se está metiendo ahí? Es que no es malo. El pastor sale, ahí el TikTok salen bailando. Yo hago mis perritos, subo al TikTok. Hay buenos mensajes también en las redes. Pero no, el cuerpo ¿para dónde se va? La carne ¿de qué busca? Lo malo. En pos de otros dioses. El Dios de la carne. El Dios del gusto, del deleite. Ahora te pregunto, ¿en verdad estamos siendo fieles en el tiempo de la prueba y de la tribulación? ¿En el tiempo de la presión que está ejerciendo el mundo sobre nosotros? ¿En verdad cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos ante las tentaciones del mundo? ¿O le damos rienda suelta?
Total, salvo siempre salvo. ¿Cómo no? Sí, sigamos ahí. Mire, me encanta cómo Ananías, Misael y Azarías, llamados pues Sadrach, Mesach y Abednego, les son fieles a Dios. Como le repito desde el principio, mi amado hermano, Daniel se rehusó. Oiga bien, iglesia, y yo sabe que admiro de los hermanos judíos, que usted no los hace comer nada que ellos no les permita su ley. Y increíble, eso sí lo respeto. No le comen cerdo, no mezclan una cosa con la otra, o sea, muchas cosas. Y bueno, a mí denme Coca-Cola con churri, y tengo cáncer, ahí voy, mire. Falta de disciplina. Falta de disciplina. ¿Qué dice la palabra que soy yo? ¿Qué es usted? El templo y morada del Espíritu Santo. Y estoy cuidando yo ese templo. No lo estoy cuidando. Hace poco me dijeron un montón de Coca-Cola que toman. Sí, mi hermano. Es una lucha constante que tenemos que tener. Pero mire, estos jóvenes, siendo sometidos bajo la presión, no sucumbieron. ¿Sabe que Daniel dice que cuando el edicto del rey fue que les dieran de comer, ¿qué les iban a dar de comer? De los manjares del rey, ¿verdad? ¿Sabe qué querían hacer? Que al comer de los manjares del rey, que comieran alimentos sacrificados a los ídolos del rey. Del rey. Y uno de sus dioses es el cerdo. Vale, imagínense. ¿Qué quería que comiera Daniel y los otros jóvenes? Lo sacrificado a sus ídolos. ¿Y qué hizo Daniel, mi hermano? No le dijo al que llegó ahí, servidor del rey. ¿Qué le dijo? No, a mí no. Déjame comer esto y esto con los míos, le dijo. Y después hablamos. Primero, no se dejó contaminar. Y perdóneme, cuando vamos a una fiesta que nos invitan y está el traguito por ahí, no podemos decirle que no. Es que mi amigo se va a enojar. Mi amigo que se va para el infierno. Yo desprecio lo que no es de Dios. Daniel no quiso contaminarse con los alimentos del rey, iglesia. Y que dice que después, mi amado hermano, cuando llegaron, preguntaron: ¿y por qué estos están bien rellenitos y bonitos y chapuditos? Y los que le hemos dado la comida del rey están más flacos. Porque cuando nosotros comemos el pan espiritual de Dios, vamos a estar siempre fortalecidos. Esa es la diferencia. Pero vamos a la historia, vamos a la Biblia, porque el tiempo se nos fue. Y dice el 12, capítulo 3, versículo 12, iglesia: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, le dice. No adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Quiero que vaya conmigo. Y dice el 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora el 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Note la palabra Dios con D minúscula. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El 15: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y oiga, aún incluso Nabucodonosor dice: ¿y qué Dios? No reconociendo al Dios de Sadrach y Abednego, porque es un Dios con D minúscula, sus dioses, le pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Escuche, y dice el 16, y estas son las claves. El 12, el 16, 17, 18 son claves. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dicen al rey. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esta parte me encanta porque es la aceptación de la voluntad de Dios. Y le dice: y si no,
¿Qué dice? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oramos. Señor, guíanos a través de tu palabra. Que esta palabra fiel y verdadera, Señor, nos hable, nos mantenga, Señor, fortalecidos en el tiempo de la tribulación. Que nuestra fe no mengue, Señor Jesús, y seamos hallados llenos de fe cuando tú vengas. Bendice este pueblo, Señor, llénalo de fe, mi amado Señor, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le decía a mi amado hermano que 3 claves que le quería regalar yo en esta hora, que han fortalecido mi vida a lo largo pues de los últimos años, y que me han hecho que mi fe sea fortalecida y no flaquee en el tiempo de la prueba. Y estoy dispuesto, mi amado hermano, se lo digo de todo mi corazón, estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por este evangelio. Porque he entendido, mi amado hermano, que este evangelio es el poder de Dios. He entendido, mi amado hermano, y se lo digo de todo corazón, de que este evangelio, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, y retomo esas palabras, porque para mí el morir es Cristo, predicar este evangelio para mí es lo mejor, y el morir es ganancia. Porque lo que nos espera después de esta vida es mucho mejor, mi amado hermano. 1 millón o 2 millones, agregue las veces que quiera, mejor de la vida que llevamos en esta tierra. Y por eso estoy dispuesto, y eso quiero motivarle a usted, iglesia, porque van a venir a meterle presión, van a venir a quererlo engañar, van a querer venir, mi amado hermano, a quererlo sacar, van a querer a meterle presión a su fe, mi amado hermano. ¿Y usted cómo va a responder bajo esa presión? Usted va a responder, mi amado, con fidelidad. Usted va a responder creyendo que Dios lo puede hacer, y usted va a responder aceptando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe, mi amado hermano? Yo quiero que vayamos al verso 12 y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. ¿Qué hicieron estos hombres en este momento? Le demostraron fidelidad a Dios. ¿Qué le demostraron? El rey les está reclamando: hey, ustedes, ¿por qué no se postraron? Ustedes que no saben que yo soy el rey, ustedes que no saben que yo lo puedo matar. Miren, estoy calentando un horno para aquel que no se rinda delante de mis dioses. ¿Y qué dijeron estos jóvenes? No vamos a adorar ni a tu Dios ni a la estatua que has levantado. En el tiempo de la presión, el rey todavía le volvió a decir: le puedo dar una oportunidad. Cuando suene la zampoña, cuando suene el tambor, cuando suene la batería, cuando suene la guitarra, cuando suene todos los instrumentos, ustedes se rinden. Y los jóvenes que le dijeron: no nos vamos a doblegar ante tus dioses. ¿Qué demostraban? ¿Qué demostraban en el tiempo de la prueba? Fidelidad. ¿A quién? A Dios. Mire, le dice, me encanta, le dice: no te han respetado, le dicen los metidos, siempre chambrosos, dice. No adoraron tus dioses, dice, no adorarán tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Van y les ponen el dedo. Y Sadrach, Mesach y Abednego mantienen la firmeza y le dicen: no vamos a adorar a otro Dios. No vamos a adorar a otro. Yo no voy a vender mi fe por cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fidelidad no es negociable. Nuestra fe no es negociable. Recuerde que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El primer punto, mi amado hermano, es fidelidad. Dígale que está a la par. Fidelidad, dígale. Séle fiel. Dígale, séle fiel, dígale. Séle fiel. Papá paga bien, dígale. Séle fiel. Séale fiel, mi amado hermano. Mire, me encanta, como le digo, que estos muchachos, estos eran unos jóvenes, hermano, que los estaban amenazando. Mire, yo vi un documental de unos misioneros, mi amado. Los tenían hincados en la fila de donde los iban a matar, de fusilamiento. Y todavía, al final, se le acerca uno de los sicarios, así encapuchado, y le dice: te voy a dar la oportunidad. Si uno de ustedes, con la pistola aquí en la 100, si uno de ustedes niega a su Dios, todos van a ser salvos. Habían 20 en esa fila.
Y fue uno por uno. ¿Tú niegas a tu Dios? No. Los 20 dijeron que no. Los 20 murieron. Ay, pastor, pero se murieron. Mi amado hermano, pero para nosotros el morir es ganancia. Y la palabra fue predicada. ¿Qué hubiese pasado si uno de ellos dice, no, yo niego a Dios por el miedo? Fidelidad bajo presión de la fe. Es necesario que usted y yo vivamos bajo la fe, iglesia. La fe es la que nos va a llevar hasta culminar esta carrera. Dice, pelea, lucha, corre la buena batalla de la fe. Eso nos va a llevar hasta el final, hermano. Vamos a ver el segundo punto. Dice, creer que Dios lo puede hacer. Yo quiero que vaya conmigo hasta el versículo 16. Vamos hasta el 16, iglesia, por ir terminando. Y dice, después de que el rey viene y los albequea y los amenaza, mi amado hermano, y el rey viene y le dice, les voy a dar una oportunidad más, quiero que ustedes se rindan, quiero que ustedes hagan esto delante de la estatua, quiero que hagan esto. Llegamos al versículo 16, mi amado hermano, y ahí es donde podemos demostrar que creemos que Dios nos puede sacar de la tribulación. ¿Cuánto creen que Dios nos va a sacar de la tribulación? ¿Cuánto creen que Dios nos va a rescatar, mi amado hermano, antes que el juicio de Dios llegue a esta tierra? Porque dice la palabra del Señor que Él no hace pasar juicio a sus hijos. Vamos a ser sacados, mi amado hermano. Pero antes tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados en la fidelidad a Dios. Y si no somos fieles en lo pequeño, mucho menos cuando nos sintamos bajo presión. Mire lo que dice la palabra. Este punto me encanta y es el segundo, y es creer que Dios lo puede hacer. Dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, oiga, como la respuesta, mi amado hermano, no es necesario que ni respondamos sobre este asunto. Rey, que no entendés de que no nos vamos a doblegar, rey. ¿Qué querés que te responda? No mira, si nos conoces, no es necesario ni te digamos que no, es que no lo vamos a hacer. Y me encanta cómo sigue, porque mire, me dice, como dice, rey, no es necesario, hombre. ¿Sabe que cuando con mi jefe, mi ex jefe y todos mis ex compañeros de trabajo, nos íbamos a algún lugar y mi jefe nos invitaba a su cabaña? Yo recuerdo que al inicio, pues todo, convenciéndome, échate el traguito, échate la cervecita. Y yo tabernáculo 100%, pues venía bien aferrado, que yo era de ahí, pues. Y no. Y una vez me dijeron, un día vas a caer. Y sabe que lo bonito, mi jefe entendió que no era necesario que le dijera, yo no tomo. ¿Sabe por qué? Porque una de las salidas que hicimos, mi jefe me dice, anda a agarrar tu montón de gaseosas que te tomás, me dijo. Y cuando mis compañeros le dijeron, no hombre, que chupe, mi jefe le dijo, él no toma. Sin que yo le dijera nada. No era necesario de que yo hablara. Mi testimonio hablaba por mí. Y sabe que lo precioso, que ahora mi jefe tiene trabajando a unos hermanos de la iglesia con él. Y en una fiesta que tuvieron hace poco, todos estaban presionando a estos hermanos diciendo, échate una. Y sabe que le dijo mi jefe, hey, dejen de molestarlos con J, con una mala palabra, porque ellos no toman. No fue necesario ni de que mis compañeros, mis hermanos hablaran, porque hey, la fidelidad a Dios y creer que Dios lo va a hacer, eso no es negociable. Quiero que vea por qué le digo creer, mi amado hermano. Dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El 17, aquí es el punto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. ¿A quién qué? ¿A quién qué? La importancia del servicio. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mi amado hermano, le compartía yo a una hermana de esta iglesia, le decía, nosotros tenemos estas historias. Nosotros podemos venirnos a apoyar y fortalecernos en estas historias que están aquí en la Biblia. Pero estos hombres, mi amado hermano, no tenían de dónde apoyarse. Solamente del Dios verdadero. Tal vez habían oído del diluvio, de Noé y de todo ello, mi amado hermano. Pero ellos estaban seguros que sin ver y leer como nosotros nos podemos apoyar ahora en la lectura, como nosotros nos podamos fortalecer en la palabra, ellos creyeron y le dicen, mire, oh, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Su fe metida bajo presión, pero ellos creyeron que Dios, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer su Dios? ¿Qué podía hacer nuestro Dios? Librarlos. Y dice, mire, nos puede librar, dice, del horno de fuego ardiendo, dice. ¿Usted cree que no tuvieron miedo? Esa chamuscada va a estar fea, de haber dicho. Y Pablo todavía no estaba
ahí diciéndoles, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y mire, y cerramos, y le dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de quién, del horno de fuego ardiendo, e incluso le dicen de qué, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué le dijo? No dice, nos va a librar, ¿nos qué? Estaban creyendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Dios nos va a librar. Dios nos va a sacar, iglesia, en victoria. Dios nos va a sacar en victoria. Vamos al tercer punto para no dejarlo a medias. Y dice, aceptación de su voluntad. ¿Qué hicieron estos jóvenes al final? Ellos sabían que Dios los podía librar. Ellos creían que Dios lo podía hacer. Y fueron fieles hasta que se pararon en el horno de fuego. Hasta que estaban enfrente de la estatua. No se arrodillaron. Pero mire, me gusta cómo aceptan la voluntad de Dios. Y para terminar le dice el 18. Y si no, ¿qué le dice? Y si no, pues, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué le está diciendo? Oh rey, y si Dios no lo quiere así, y si Dios no nos libra del horno de fuego, y si Dios no nos libra de tu mano, es porque es la voluntad de Dios, y nosotros aceptamos la voluntad de Dios, y aún así nosotros no nos vamos a postrar ante otro Dios. ¿Qué aceptaron? La voluntad de Dios. Y sabe, mi amado hermano, que cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, cuando usted y yo creemos que Dios lo puede hacer y vivimos en fidelidad, pasa lo que pasó al final de esta historia. Y dice que el Señor los libró. Dice que no los sacó del horno de fuego, que no permitió que los echaran. Los tiró en el horno de fuego el rey. Y ahí dice que desapareció el ángel del Señor. Y dice que los libró y los sacó sin que ni que un cabello de ellos se quemara. ¿Sabe qué hace su fidelidad? Que usted crea y acepta la voluntad de Dios, que Dios lo saque en victoria. Eso es lo que usted va a hacer. Eso es lo que usted va a hacer. Mi amado hermano, los tiempos finales son peligrosos. Los tiempos finales, mi amado hermano, son muy duros. Aquí, mi amado hermano, lo único que nos va a hacer salir en victoria es que usted y yo seamos fieles, que creamos que Dios lo puede hacer, mi amado hermano, y aceptar su voluntad. Y si usted, mi amado hermano, pone en práctica estas tres claves que yo le he dado, y no porque yo las diga, sino porque está en la palabra de Dios, quiero decirle que espero verle en aquel día, allá en el mar, dice, mezclado con fuego, mi amado hermano, celebrando y cantando la palabra del Señor que dice, grandes y maravillosas son tus obras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanentes en vosotros, dice, que nosotros pidamos todo, que lo va a dar. Fidelidad, creer que Dios lo puede hacer y aceptar su voluntad. Tres claves para soportar el tiempo de la presión y cómo mantener la fe bajo lo que se viene. Iglesia, permanece fiel, cree y acepta que el Señor te va a dar la victoria. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. En esta hora, mi amado Señor, sabemos que los tiempos son duros, peligrosos, y lo que se viene, pues, para la iglesia, Señor Jesús, aún, Señor, es más duro. Quiero pedirte por los hermanos, Señor, que están en esta hora, Padre amado, peleando la buena batalla de la fe, que no flaqueen, Señor,